Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 13 de febrero, en la quinta semana del tiempo ordinario, ciclo litúrgico A. Nuevamente damos el crédito correspondiente. Estamos leyendo del misal popular que edita Paulinas con base en la Conferencia Episcopal de Colombia. Muy bien, vamos a la primera lectura y continuamos con el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos del 29 al 32 y del capítulo 12, el 19. Muy bien, tenemos entonces la historia de la sucesión, ¿no? Después de Salomón. Bueno, nos dice el primer libro de los Reyes. Sucedió entonces que Jeroboam salía de Jerusalén y se le presentó el profeta Ahías de Silo, cubierto con un manto nuevo. Bueno, aquí habría que contextualizar, ¿no? Jeroboam era un servidor, un capataz, digámoslo así, de Salomón, ¿no? Y va a ser en este personaje en el que Dios cumplirá eh, el castigo, ¿no? O sea, la división del, del reino, ¿no? Debido al pecado o a los pecados que cometió Salomón, graves, ¿no? De idolatría. Bueno, y continúa. Estando los dos solos en campo abierto, tomó Ahías el manto nuevo que llevaba puesto, lo rasgó en 12 jirones, y dijo a Jeroboam: Toma 10 jirones para ti, porque así dice el Señor Dios de Israel: Rasgaré el reino de manos de Salomón y te daré 10 tribus. Bueno, este acto simbólico de rasgar el manto que llevaba el profeta Agías y entregar 10 eh, es precisamente lo que va a suceder, ¿no? Las 10 tribus se irán con Jeroboam como rey, ¿sí? Y constituirán el reino del norte, que es el reino de Israel. Bueno, entonces le da 10 tribus. La otra tribu será para él, en atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que me elegí entre todas las tribus de Israel. Será para él. ¿Para quién? Para Salomón, porque es precisamente el hijo que va a heredar el reino, ¿no? O sea, Roboam es el hijo y él quedará con una sola tribu, que es la tribu de Judá. Bueno, así Israel se rebeló contra la casa de David hasta el día de hoy. O sea, se refiere que hasta el día, en el momento en que se escribió este libro de Primero de Reyes, estaba la división, ¿no? El reino del norte, que es el reino de Israel, las 10 tribus, y el reino del sur, ¿no? O sea, Judá. El reino del sur, pues obviamente incluye Jerusalén y la dinastía de David. Muy bien, pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo eh, 80, cuyo responso es: Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Este es el llamado que ha hecho Dios siempre a su pueblo, ¿no? A través de los profetas, incluso personalmente, ¿no? Escucha mi voz es: pon atención a lo que yo digo para que obedezcas. Esa sería
el significado, ¿no? Escuchar es obedecer aquí. No solamente es escuchar, es escucha lo que te digo, lo que te mando, lo que te instruyo, ¿no? Bueno, y este salmo, precisamente, en este salmo, en esta parte del salmo, el Señor Dios recrimina a su pueblo su infidelidad. Y como lo establece la ley, no podían tener otros dioses, ¿no? La alianza era, Dios era su Dios, Dios era el Dios de Israel, ¿no? Y ellos eran su pueblo. Nos dice entonces el salmista, no tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué de la tierra de Egipto. Bueno, entonces era respetar la alianza, ¿no? Ser fiel a la alianza, y lo había sido Dios, ¿no? Desde que lo sacó de Egipto. Sin embargo, el pueblo se fue tras otros dioses falsos, ¿no? Ídolos, que es el significado del Dios falso. Y continúa, mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer, los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Bueno, que sería lo más obvio, ¿no? Si rechazan a Dios, como lo hicieron el pueblo de Israel, entonces Él los dejaba a su destino, que no era el mejor, que ya no los protegía, porque ellos se separaban de Dios, le eran infiel, se iban tras otros dioses, ¿no? Que eran falsos, pero sacrificaban a esos dioses. Y entonces andaban extraviados, ¿no? Como dice aquí, según sus antojos, según les parecía a ellos mejor. Y con eso eh, le habían sido infiel a Dios. Y termina, ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Aquí está patente la misericordia de Dios, ¿no? Que desea que le sigan, que le escuchen, que le obedezcan, que sean fieles a la ley y a la alianza, ¿no? Porque era un pacto, ¿no? eh, que habían hecho Dios y su pueblo, ¿no? En términos nupciales, como en el matrimonio, ¿no? Entonces, la fidelidad era lo más valioso en ese pacto, como en el matrimonio. Entonces, Dios siguió siendo su Dios, pero ellos, al serle infiel, se fueron tras otros dioses falsos, entonces él no los podía proteger ya, dejó que se fueran. Pero desea, ¿no? Aquí está, en esta parte, ¿no? Volvería mi mano contra sus adversarios, los volvería a proteger si escuchan y obedecen nuevamente eh, su voz. Muy bien, pasamos al Evangelio y continuamos con la lectura del Evangelio según San Marcos, en esta oportunidad el capítulo séptimo, versículos del 31 al 37, que sería ya la última parte de este capítulo. Nos dice San Marcos, en aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo, que además podía hablar,
apenas, ¿no? Que además apenas podía hablar. Y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Bueno, aquí hay que mirar que el texto explícitamente indica dos acciones, ¿no? Los, eh, los dedos en los oídos y la saliva del Señor Jesús, ¿no? Que sería caso único en que él de la saliva, tomando su saliva, eh, con el dedo tocó la lengua del sordomudo. Es interesante también el conocimiento ancestral que se tiene, ¿no? La saliva es curativa, decían nuestros abuelos, ¿no? Y cuando el niño, por ejemplo, sangraba o se majaba con algún objeto pesado, lo primero era chupar el dedo, ¿no? Para que le pase. Bueno, algo tiene que ver esto, ¿no? Con la propiedad curativa de la saliva. Y continúa San Marcos. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Bueno, aquí interesante también observar que hay un eco de lo que hizo Dios en el Génesis, ¿no? En la creación, cuando hizo en los 6 días, y dice, y todo eh, era muy bueno, o era bueno. Aquí dicen, todo lo ha hecho bien, ¿no? O sea, todo bueno. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos, que es lo que luego dirá como evidencia a quienes van a preguntarle, ¿no? De parte de Juan el Bautista, si es el Mesías. Entonces, él dirá, como dicen aquí, ¿no? En parte, una de las propiedades, ¿no? Los sordos oyen y los mudos hablan. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.